Bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar los compuestos aromáticos. El contenido de esta presentación consta de un objetivo. Vamos a hablar acerca de la estructura del benceno y resonancia, la regla de Hooke, los derivados del benceno, la nomenclatura de los compuestos aromáticos, conclusión y referencias. Iniciando con el objetivo, tenemos que vamos a orientar al estudiante acerca de los conceptos relacionados con los compuestos aromáticos. Un compuesto aromático o el término aromático se utiliza para describir un compuesto cíclico con dobles enlaces conjugados y que se estabilizan por resonancia. Es decir, la característica para ser aromático es que el compuesto debe ser cíclico, debe tener dobles enlaces conjugados y que se estabilicen por resonancia. Un ejemplo de ello es el benceno, por eso se le considera aromático, porque tiene 6 enlaces de Langmuir que son idénticos y con una gran deslocalización electrónica, lo que le proporciona gran estabilidad a la molécula, conocida como lo que habíamos mencionado anteriormente, aromaticidad. Vemos que el compuesto es cíclico y tiene 3 enlaces dobles, los cuales se conjugan, es decir, presentan resonancia, por lo cual el benceno es aromático. El benceno es un híbrido de resonancia. Esto implica que los electrones pi están deslocalizados, con un orden de enlace de 1.5 entre los átomos de carbono adyacentes. Las longitudes de los enlaces carbono-carbono del benceno son más cortas que los de enlaces sencillos y más largas que las de los dobles enlaces. Esta imagen que podemos observar en la mitad nos indica que la resonancia del benceno se puede representar dibujando un círculo dentro del anillo de 6 miembros, como si fuera una representación combinada. Ahora bien, el benceno presenta una característica en sus orbitales. Primero debemos saber que el benceno es un anillo plano de átomos de carbono con hibridación sp2 y con todos los orbitales p no hibridados, alineados y solapados. La longitud de todos los enlaces carbono-carbono es de 1.397 Armstrong y todos los ángulos de enlace son de 120 grados. La conjugación y la deslocalización de los electrones en el benceno proporcionan a este compuesto una estabilidad mayor que la de los ciclos no conjugados. En la imagen que observamos en la mitad, se observa cómo las esferas azules representan esos enlaces pi y cómo las esferas o globitos hacia arriba y hacia abajo se identifican como los orbitales pi no hibridados y que están alineados y solapados. Vamos a ver ahora la regla de Hooke. Esta regla relaciona la aromaticidad con el número de electrones deslocalizados en los orbitales sp2. ¿En qué consiste? Esta regla señala que tendrá carácter aromático los polienos cíclicos conjugados y planos en los que todos los elementos del ciclo participen de la deslocalización que posea 4n más 2 electrones deslocalizados, siendo n un número entero. Como lo observamos en la imagen a mano izquierda, todos los electrones están apareados, es decir, están de a 2, los espines, los que vemos como flechas hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, en la parte derecha vemos que estos electrones solamente hay 3 parejas que están apareados, pero hay 2 electrones que están desapareados, es decir, están uno en un nivel y otro en otro nivel. Quiere decir que en el lado izquierdo se cumple la propiedad de ser 4n más 2 electrones, pero en el caso de la derecha, este es un antiaromático porque cumple 4n electrones, es decir, no cumple la regla que nos indica que debe ser 4n más 2. Cuando hablamos de 4n más 2, implica que si n es igual a 1, 4 por 1, 4 más 2 sería 6. Significa que debemos tener 6 electrones pi. Miremos el ejemplo de la parte izquierda, el benceno. El benceno tiene 6 electrones pi, 2, 4, 6, y ellos están apareados. El ciclo de capentaeno tiene 2, 4, 6, 8, 10 electrones. En este caso sería 4 por 2, 8, más 2, 10 electrones. Pero en los no aromáticos tenemos que, si se cumple, que es 4n, sería no electrónico, no aromático. Por ejemplo, si es 4 por 1, n igual a 1, sería 4.
Entonces tendría dos electrones, o sea, un par de electrones apareado y los otros dos desapareados. O en el caso del ciclo octatetraeno, donde 4n es igual a 8. Tiene tres pares de electrones tiene tres pares de electrones apareados y dos electrones desapareados. Entonces, en conclusión, en la regla de Hooke, para saber si el compuesto es aromático o no es aromático, debe cumplir que es 4n más 2 para que se diga que es un compuesto aromático, donde n es un número entero, siendo n desde 1 y otros números positivos. Vamos a hablar acerca de los derivados del benceno. El benceno puede estar monosustituido o disustituido, o puede tener varios sustituyentes, más de 2 o más de 1. Estos se pueden ubicar en la posición orto, para y meta. Por ejemplo, en los bencenos disustituidos se puede nombrar al siguiente sustituyente en la posición 1, 2 u orto, que es la primera estructura que observamos. X es el referente, es decir, en X, en el carbono 1 se encuentra X y en el carbono 2 se encuentra Y. O podríamos decir que Y está respecto a X en la posición orto. El que le sigue el carbono, es decir, que sería la posición 3, o también denominado meta, y en la posición 4, o también denominado para. Miremos algunos ejemplos en específicos. Vemos cómo el benceno que presenta dos átomos de cloro se puede nombrar como O de orto, dicloro, di porque tiene dos átomos de cloro, dicloro, benceno, o también lo puedo nombrar como 1, 2, ¿sí? Porque está en la posición 1 y 2, dicloro, es decir, dos cloros, benceno. Vamos a ver el ejemplo que tiene el átomo de cloro y un sustituyente de tipo ácido carboxílico. Entonces, tenemos que como es un ácido carboxílico, se nombra primero ácido meta, que significa la M, cloroperoxibenzoico. Estamos indicando que en la posición meta está ese ácido. O también podemos decirlo como ácido 3-cloroperoxibenzoico. Decimos que en la posición 3 está ese grupo funcional ácido. Y finalmente tenemos esta estructura que contiene un grupo nitro y un grupo hidroxilo. Y respecto al grupo nitro, encontramos que está en la posición 4 o para. Entonces, para nitrofenol o 4-nitrofenol. También se puede utilizar los números como se indicaba anteriormente. Recordemos 1, 2, 1, 3, 1, 4, relacionando orto, meta y para respectivamente. Miremos ahora un tema de gran interés y son las reacciones de sustitución electrofílica aromática que experimentan estos compuestos como el benceno. El mecanismo general que se presenta en la imagen es un átomo de hidrógeno del sistema aromático se sustituye por un electrófilo. Vemos cómo Y+ representa el electrófilo y uno de los átomos del benceno es reemplazado por ese electrófilo. Para que este pierda este átomo de hidrógeno, una base fuerte, que en este caso es Z, debe abstraer ese protón para que de nuevo se forme la aromaticidad, es decir, se recupere la aromaticidad, pero ese compuesto tenga un nuevo sustituyente, que en este caso es Y. Por otra parte, entonces, recordemos que la sustitución electrofílica se puede dar, pero no la adición electrofílica. Dentro de los electrófilos más utilizados o de las reacciones que permiten este tipo de compuestos aromáticos está la halogenación, donde se utiliza como electrófilo los halógenos como bromo, cloro, yodo, la nitración, donde en este caso el electrófilo es el dióxido de nitrógeno, la sulfonación, la alquilación Friedel-Crafts, que permite la inserción de un grupo carbonilo, y la alquilación de Friedel-Crafts, que permite la inserción de una cadena carbonada,
representada por R. Entonces recordemos, el átomo de hidrógeno es reemplazado por un electrófilo que en este caso es Y. Vamos a ver cada una de estas reacciones. Iniciaremos con la halogenación del benceno. Esta se da en 3 etapas. La primera etapa, la molécula de cloro se polariza al interaccionar con el ácido de Lewis, que en este caso es el tricloruro de hierro. Es decir, primero se debe preparar ese reactivo cloro con el tricloruro de aluminio o tricloruro de hierro, que hace su papel de base de Lewis, para que posteriormente el benceno pueda reaccionar con este cloro y se pueda dar la reacción de halogenación. Vemos entonces que a partir del benceno se puede formar el clorobenceno con un 90% de rendimiento de esta reacción. Una vez se prepara entonces el reactivo del cloro con la base de Lewis, la segunda etapa es el benceno ataca el cloro que está polarizado positivamente para formar el catión ciclohexadienilo. Y finalmente, como se mencionó anteriormente, se debe recuperar la aromaticidad por pérdida del protón, el cual abstrae una base fuerte. Recuerden que este ejemplo es de cloración, pero la bromación se puede llevar a cabo de forma similar, donde es importante tener en cuenta que no todos los halógenos reaccionan de la misma forma. Por ejemplo, el flúor se realiza muy poco dada su elevada reactividad, y con el yodo la reacción es lenta y tiene un equilibrio desfavorable. Otra reacción de interés es la nitración del benceno, que se da también en 3 etapas. La primera etapa, que es la formación del catión nitronio del electrófilo, donde el ácido nítrico reacciona con el ácido sulfúrico y se forma el catión nitronio. Las concentraciones de este catión en el ácido nítrico son tan bajas para nitrar el benceno que por ello se utiliza el ácido sulfúrico. La segunda etapa es, una vez se formó el nitronio, es el ataque del benceno a este ion, permitiendo posteriormente que el protón o uno de los protones del benceno sea abstraído por una base fuerte, se forme de nuevo la aromaticidad o se recupere de nuevo la aromaticidad, formándose así el producto de la nitración. Un ejemplo claro es el benceno en presencia de ácido nítrico y ácido sulfúrico a 50 grados centígrados, donde se forma el nitrobenceno con un 85% de rendimiento de la reacción. La sulfonación del benceno también es otra reacción de importancia y se da en 2 etapas. Una primera etapa, que es el ataque del benceno al trióxido de azufre, donde posteriormente se recupera la aromaticidad por pérdida del protón. El mecanismo de la sulfonación es reversible, lo cual permite eliminar el grupo SO3H por el tratamiento con ácido sulfúrico acuoso. Esta propiedad es utilizada para proteger posiciones del benceno ocupándolas con el grupo SO3H. Y vemos que la reacción donde tenemos el benceno sustituido o sulfonado en presencia del medio ácido con agua permite la recuperación del benceno y como subproducto el ácido sulfúrico. O también podemos, a partir del benceno en presencia de ácido sulfúrico y trióxido de azufre, formar el ácido benceno-sulfónico, que es el producto de la sulfonación. En las reacciones de Friedel-Crafts tenemos la alcilación y alquilación. Vamos a iniciar con la alcilación. Recordemos que la alcilación es insertar un grupo acilo o un carbonilo. Entonces tenemos el benceno que puede reaccionar con un cloruro de ácido o con un anhídrido de ácido en presencia de tricloruro de aluminio y agua para la formación del benceno con el grupo acilo y como subproducto ácido clorhídrico o un ácido carboxílico respectivamente. Esta reacción de alcilación Friedel-Crafts se da en 3 etapas. Una primera etapa, que es la formación del catión alcilo por reacción del cloruro de ácido con tricloruro de aluminio. Al formarse el catión acilo, en una etapa 2 el benceno ataca a ese electrófilo, al catión acilo, y finalmente la etapa 3, que es la recuperación de la aromaticidad por pérdida del protón, dado que hay una base que abstrae el protón del benceno y de nuevo se regenera la aromaticidad.
La segunda reacción de Friedel-Crafts, que es la alquilación, es decir, la inserción de una cadena R o de cadena alquílica de carbonos, se da en presencia del benceno, un haluro de alquilo y tricloruro de aluminio. Y se da en tres etapas. Una primera etapa donde se da la formación del electrófilo por reacción del haluro de alquilo con tricloruro de aluminio, formando en este caso un carbocatión. Posteriormente, en la etapa 2, el ataque del benceno al electrófilo, es decir, al carbocatión, y se abstrae el protón del benceno como etapa 3 para la recuperación de la aromaticidad del anillo, formándose así el producto de alquilación. Un ejemplo que tenemos en la parte superior a la derecha es la formación del isopropilbenceno o cumeno, el cual se da en presencia de este haluro de alquilo y tricloruro de aluminio a 30 grados centígrados. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la reactividad y orientación del benceno sustituido. ¿Qué aspectos son importantes tener cuando se está haciendo una sustitución de los derivados del benceno? La reactividad y la orientación. ¿Cómo es de rápida la reacción comparada con el benceno? A eso nos referimos con la reactividad. Y en la orientación, ¿en qué posición ingresa el grupo sustituyente? Es decir, ¿cuál es la posición más favorable? Orto, meta y para. Para conocer la reactividad y la orientación, es importante conocer que esto depende de la capacidad del grupo unido al benceno para estabilizar la carga positiva que se forma en el ion bencenoilo. Es decir, cuál es el efecto inductivo y cuál es la parte de resonancia que influye en que se dé en una u otra orientación o que se prefiera en una u otra orientación. Por ejemplo, el efecto de resonancia o conjugación. Miremos cómo el grupo, en este caso sustituyente OR o alcoxi, favorece si que se dé la sustitución en el ataque orto o en la parte para o en la posición meta. Cuando se hace las estructuras de resonancia, es decir, la deslocalización de esos electrones que presenta en este caso el grupo oxígeno, vemos que se favorece en la posición más estable, en la posición orto y para. En la posición meta no es estable debido a que no se puede estabilizar la carga positiva, como se puede observar. Si comparamos las tres estructuras finales, vemos que la carga positiva se estabiliza en el oxígeno, para el caso de la posición orto y para, mientras que en el caso para la posición meta, no se puede regenerar la aromaticidad y esa carga positiva no se puede estabilizar, queda como un carbocatión, lo cual no permite o no es ideal para que se pueda dar esa sustitución al reaccionar con otro reactivo. Es por ello entonces que grupos, que en este caso el alcoxi, favorecen a que si hay una reacción en presencia de ellos, se dé en la posición orto y para. Esto si analizamos por el efecto de resonancia. Si analizamos por el efecto inductivo, este grupo OR sería un desactivador debido a que la electronegatividad del oxígeno genera que se retiren electrones del anillo. Sin embargo, es mayor el efecto de conjugación, es decir, el de resonancia que acabamos de explicar, con el par de electrones libres del oxígeno. Por lo tanto, no siempre se puede tomar en cuenta para efectuar o tener en cuenta el efecto del sustituyente solo la resonancia o solo el efecto inductivo. Siempre se tiene que analizar en cada caso si la resonancia o el efecto inductivo favorece o no una posición para que se dé la sustitución. Entonces hagamos un resumen. Tenemos la resonancia, el par de electrones del oxígeno se deslocalizan y vemos que la carga positiva es estabilizada en el oxígeno, lo cual favorece que se den ataques en posición orto y para. Pero por el efecto inductivo, es decir, que esa carga negativa o esa electronegatividad del oxígeno genera que se retiren electrones del anillo, no favorece tanto, el efecto no es tan marcado como la resonancia, por lo cual es más válido
el efecto de la resonancia y se considera que este tipo de grupos sustituyentes favorecen reacciones en posición orto y para. Vamos a ver un cuadro de resumen que ya se ha realizado después de analizar cada uno de los grupos sustituyentes, cuáles son activadores, desactivadores y a qué posiciones se favorece la orientación para que se den las reacciones de sustitución. Por ejemplo, vemos que el grupo amino, amino primaria, secundaria y grupo hidroxilo son fuertemente activadores del benceno y son directores orto y para, es decir, favorece que la sustitución en presencia de ellos se dé en la posición orto y para. Tenemos también otros sustituyentes fuertemente activadores como las amidas, los éter, los éster, que direccionan a la posición orto y para. Otros activadores como grupos alquílicos, que en este caso podría ser un CH3, otro aromático, o grupos alquenilo, también son directores a posiciones orto y para. Por otro lado, si el benceno no tiene ningún sustituyente o tiene un grupo desactivador como los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, o un halometilo, este también orienta a una posición orto y para. Por su parte, cuando tiene el grupo benceno un sustituyente formilo, es decir, un aldehído, una acetona, un ácido carboxílico, un éster, para estos casos, cloruro de acilo, ciano y ácido sulfónico, estos orientan la sustitución a una posición meta. Y los que son muy fuertemente desactivadores, como el trifluoruro de carbono, el dióxido de nitrógeno o el grupo nitro, estos también son orientadores a posición meta. Bien, ahora analicemos la nomenclatura. Para el caso de los derivados monosustituidos del benceno, la nomenclatura se aplica de la siguiente forma. Se nombra primero el radical y se termina en la palabra benceno. Por ejemplo, si tenemos un radical isopropil, entonces se nombra el radical isopropil primero y se termina en benceno. Isopropil benceno. O si tenemos un radical etil, etilbenceno, metilbenceno y así sucesivamente. Por otro lado, en los monosustituidos existen algunos derivados del benceno con nombres comunes que son de importancia conocer. Por ejemplo, el tolueno, que sería el mismo metilbenceno. La anilina, ácido benzoico, estireno, fenol, benzaldehído, anisol, acetofenona, benzofenona y propiofenona. ¿Por qué es importante saber esto? Para que no nos asustemos y tengamos en cuenta que en la primera regla es de acuerdo con la nomenclatura IUPAC y la segunda son los nombres comunes que los compuestos orgánicos pueden adquirir. Por otra parte, en los derivados polisustituidos del benceno se tienen algunas reglas para su nomenclatura. Primero, en bencenos disustituidos se indica la posición de los radicales mediante los prefijos orto, meta y para, lo cual ya lo vimos. O también pueden emplearse en los localizadores con números 1, 2, 1, 3 y 1, 4, que respectivamente son orto, meta y para. Por ejemplo, la primera estructura vemos que tenemos en la posición 1 y 2 dos grupos metil. Entonces podemos nombrarlo orto, por eso O, dimetilbenceno. O podemos nombrarlo 1,2-dimetilbenceno. Recordemos que di porque tenemos dos metilo, metil porque es el grupo metilo que se está repitiendo, dimetilbenceno. O el ejemplo 3, donde tenemos en la posición 1 un grupo isopropil y en la posición 4 un grupo metilo. Entonces podemos nombrarlo para, porque la posición para es 1,4, para isopropil metilbenceno, o 1 isopropil 4 metilbenceno. 1 porque en la posición 1, o sea en el carbono 1 está el grupo isopropil y en el carbono 4 está el grupo metil. Recordemos que cuando tenemos más de un sustituyente se debe nombrar en orden alfabético. Por ello, primero va isopropil I
y luego va el metil por la M. También podemos encontrar bencenos con más de 2 sustituyentes, los polisustituidos. Para ello se enumera el anillo de modo que los sustituyentes tomen los menores localizadores, y si varias numeraciones dan los mismos localizadores se da preferencia al orden alfabético. Por ejemplo, miremos la segunda estructura. Tenemos en la posición 1 un grupo etil, en la posición 2 un grupo metil y en la posición 4 otro grupo metil. Etil, entonces, 1, 4, porque en la posición 1 y 4 hay 2 etil, dietil, guión 2, guión metil, porque en la posición 2 hay un metil, benceno. Como vemos, les damos prioridad en orden alfabético, 1, 4, dietil, 2, metilbenceno. En el caso de la tercera estructura, que en la posición 1 o en el átomo 1 hay un cloro, en la posición 2 hay un bromo y en el átomo 4 hay un grupo metilo. Entonces, orden alfabético B, C y M. En 2 hay un bromo, en 1 hay un cloro y en 4 metilbenceno. Bien, en esta presentación hemos concluido con la nomenclatura. Ahora daremos la conclusión, en la cual encontramos que los compuestos aromáticos son estructuras cíclicas conjugadas que son susceptibles a reacciones de sustitución electrofílica, y la reactividad permite obtener diferentes derivados, y los sustituyentes que presentan tienen un efecto en el momento de llevar a cabo una reacción. Estas son las referencias que hemos utilizado para desarrollar la presentación, como el libro de Química Orgánica del autor Carey, Principios de Química, los caminos del descubrimiento, de la tercera edición del autor Atkins. Agradecemos su atención y esperamos que sea de gran ayuda esta herramienta. Muchas gracias.